Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro tercer espacio abierto para el aprendizaje. Vamos a empezar esta noche con nuestro proyecto número 3. Recordemos que la forma de trabajo es que ustedes me van poniendo sus dudas en el chat. Recuerden que está abierto para cualquier duda, comentario, situación que tengan. Yo voy leyendo partes del proyecto y con ello les voy explicando los temas o cosas importantes, así como dudas y preguntas que han tenido los compañeros en las sesiones de los martes. ¿Sale? Vamos a empezar. Hola, Alma. Buenas noches. Ok, pues vamos a empezar. ¿Tienen alguna duda por el momento? ¿Ya empezaron a hacer sus proyectos? ¿Tienen alguna duda? ¿Ya lo leyeron? ¿Algún comentario? ¿Duda? Los que están participando en el foro aprendiendo, hay otra nueva opción el día de hoy para que puedan participar. Es acerca de la lírica mexicana, lírica tradicional mexicana. Entonces recuerden participar, ya les di retro a los que participaron anteriormente. Y pues bueno, precisamente vamos a retomar esa parte del sentido de la vida, junto con lo del proyecto de esta semana. El proyecto de esta semana, la actividad integradora número 3, es de textos y mundos posibles. ¿Ok? Sabemos que desde el primer momento en el que tenemos un encuentro con un texto, con una obra literaria, es posible que el autor nos conduzca a otros mundos, a otras situaciones, a mundos paralelos, a ficciones, a personajes raros, extraños, inventados, salidos de la imaginación del autor, a épocas pasadas también nos pueden llevar los autores. Hay, por ejemplo, muchos historiadores que se dedican a escribir libros acerca de algunas etapas de la historia de un país o del mundo. Ajá. Inclusive toman como base personajes históricos o científicos y los plasman junto con el contexto histórico-social de la época del personaje real y hacen obras maravillosas, escriben cosas muy interesantes. Entonces, todo esto va hacia que todos los autores pueden escribir en cualquier mundo posible, entre lo ficticio y lo real. ¿Sí? Sabemos que la palabra ficticia viene del latín figure, que significa imaginar. ¿Ok? Y la Real Academia de la Lengua nos indica que ficticio es una invención o una cosa fingida. Entonces, el autor, retomando todo esto, el autor crea un mundo paralelo, ya sea real, fantástico, misterioso, puede ser realista, puede ser maravilloso y también puede ser onírico. No sé si checaron ese material. Onírico significa que está relacionado con los sueños. Maravilloso es cuando nos presentan seres y acontecimientos mágicos que pueden existir en la realidad, pero que tienen elementos extraordinarios que no podrían ser completamente posibles en el mundo real. Ajá. Entonces el autor crea un mundo paralelo al mundo real. Eso es el mundo ficticio. ¿Ok? Y bueno, lo real obviamente toman partes de la realidad para llevarla a cabo en sus obras y ahí ya no sería un mundo paralelo, ya es el mundo, puede ser de la época actual o el pasado, ajá, o inclusive puede ser algo futurista, pero quedándose en la realidad. ¿Ok? Por el momento, ¿tienen alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Recuerden que está el chat. Muy bien, Alma, aquí con un poco de frío, pero
pero ya hacía falta un poquito de frío con estas lluviecitas para calmar el calor. Ok, entonces, es que acepté a 2 compañeros, que me estaban esperando. Ok, con todos estos mundos ficticios y reales, nuestra visión se hace más amplia, se generan más conocimientos, se nos aporta un breviario cultural, social, histórico más amplio. Ok, y eso es muy interesante. Aquí el propósito de esta actividad integradora es que realicen, y más bien que analicen 2 textos literarios, que vean las diferencias, así como analizamos los 3 textos, aquí nos toca analizar nada más 2, pero nos están pidiendo que reconozcamos ahora el movimiento literario al que pertenece. Recordemos que todos los autores siempre van por épocas, siempre van por tiempo. Cuando cierta cantidad cuando cierta cantidad de autores empiezan a trabajar con elementos similares por un tiempo relativamente largo, se puede generar un movimiento literario. ¿Qué significa? Que van a tener similitudes en cuanto a estructura, en cuanto a pensamiento, en cuanto a cómo van a expresar las emociones, los sentimientos y las ideas. En este caso, en el proyecto nos están pidiendo una obra de un movimiento que ustedes tienen que analizar y decir qué movimiento es, y otra obra de una vanguardia. Las vanguardias van dentro de los movimientos, pero al final de cuentas las vanguardias fueron ya un poquito más discrepantes con todas las ideas tradicionalistas de los autores anteriores, y entonces crean nuevas situaciones, crean nuevas emociones, crean nuevas visiones del mundo, tanto ficticias como reales, ¿ok? Entonces pongan mucha atención entre qué obra de las 2 de Frankenstein y de la debutante, cuál es movimiento, cuál es vanguardia, cuál es el movimiento al que pertenece y cuál es la vanguardia a la que le pertenece. Yo les mandé un video acerca de vanguardias para que ustedes vean los diferentes tipos de vanguardias que existen. Y, por cierto, también como breviario cultural e invitación, para los que viven en la Ciudad de México, hay una exposición en el Palacio de Bellas Artes, una exposición temporal acerca del surrealismo. Y entre ellas están René Magritte y hay varios autores surrealistas. La verdad es que yo todavía no he ido, pero dicen que está muy interesante. Entonces podrán darse una vuelta para que vean el surrealismo en su máxima expresión. Alma, a ver, en la diapositiva 4 dice que identifique qué movimiento pertenece y seleccione un máximo de 2 frases que representan las características de dicho movimiento. No entiendo muy bien. Claro que sí, Alma. Para allá voy, pero para que no se me vaya a pasar tu duda, de una vez te la contesto. Efectivamente tienen que identificar a qué movimiento o vanguardia pertenecen las obras, ¿sí? Y van a buscar, ya sea dentro de la obra o dentro de la investigación del contexto histórico-cultural que ustedes hagan, y del autor también, del contexto del autor, van a escoger 2 frases, ya sea dichas por el autor o dichas por el personaje, que hagan referencia a las características del movimiento del cual se está escribiendo. Ajá. Como, no sé, como una frase célebre o una frase típica, una frase del autor, alguna parte en el texto, si los personajes, la forma en la que hablan. Por eso es importante que identifiquen las características de cada movimiento. ¿Ok? ¿Sí queda más claro, Alma? Por ende, como van a poner 2 frases representativas del movimiento o de la vanguardia, tienen que poner fuentes, tienen que escribir las fuentes de donde las sacaron. Eso es sumamente importante porque en la rúbrica se toma en cuenta. Inclusive aquí en esta parte de, si mal no recuerdo, en la actividad integradora viene precisamente, ahorita les voy a compartir imagen, porque que yo me acuerde, viene aquí el link para que vayan a abrir el material que les proporciona la plataforma.
para escribir las fuentes, para citar. Según yo estaba acá, pero creo que a lo mejor me confundí de cuál. Pero de todos modos en la plataforma está, es un manual que está bastante larguito, pero está muy interesante porque les enseña cómo citar, cómo escribir las fuentes, ¿sale? Una pregunta que hacían sus compañeros precisamente ayer, preguntaban que no podían bajar los textos porque se los cobraban. Recuerden que no tienen que leer todo el texto. De Frankenstein nada más tienen que leer el capítulo 4 y 5 correspondientes al volumen 1. Recordemos que el libro es muy amplio, entonces no les piden que lean todo el libro completo. Claro que si a ustedes les interesa, me pueden preguntar, yo les paso el link del libro completo para que lo lean todo. Igual la debutante viene en un compendio de cuentos, entonces son bastantes, pero también nada más les ponen el link del puro cuento de la debutante, que es muy corto. Realmente es muy corto, y no es difícil de entender, inclusive está muy entretenido, está muy bueno. El propósito entonces es que analicen los textos literarios, uno del siglo XIX y uno del siglo XX. Recuerden que es muy importante el contexto histórico-social de cada siglo. No es lo mismo el siglo en el que escribió Sor Juana Inés de la Cruz al siglo en el que escribió Mary Shelley y al siglo que escribió Leonora Carrington. Fueron mujeres totalmente diferentes en contextos sociales, históricos, económicos, completamente diferentes, ¿sí? En la época de Leonora Carrington ya hay un poquitito más de amplitud de oportunidades para las mujeres, a diferencia de Sor Juana. Entonces es lo que ustedes tienen que investigar. ¿Quién tuvo más oportunidades? ¿Quién estaba en una época más complicada o menos complicada? ¿Sale? Entonces, con base en todas esas investigaciones que ustedes realicen, ustedes van a reconocer las propuestas del movimiento literario de cada una de las autoras y entonces aquí viene lo bonito, porque con base en todo eso ustedes pueden encontrar y dilucidar el sentido de la vida que aborda cada una de las autoras. ¿Cuál es el sentido de la vida que aborda Mary Shelley escribiendo Frankenstein? ¿O cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué? ¿Para qué viven los personajes? ¿Para qué la misma autora, para qué vivía? Entonces, el sentido de la vida que abordan en cuanto a la obra, es lo que tienen que escribir, ¿sale? Y el papel que juega la ficción en la creación de mundos posibles. Si estamos hablando que ficción es fingir lo que imagina el autor, entonces es muy importante que ustedes verifiquen, que vean, analicen para que puedan identificar bien el sentido de la vida y el papel de lo ficticio. ¿Qué tanta ficción tiene Frankenstein? ¿Qué tanta ficción tiene la debutante? Pueden hacer una comparación entre cuál es más ficticia que la otra, cuál está más irreal que la otra, qué mundo posible manejan, es realista o cotidiano, es maravilloso, es onírico, o sea, que habla de los sueños, es mítico, o sea, basado en la lírica o en los textos griegos, ajá. Es utópico, o sea, que habla de cosas que no existen o que más bien que son lugares ideales o cosas con unos ideales perfectos, los ideales hacia la perfección de algo o de alguien. Si es en ciencia ficción, o sea, proyección hacia el futuro, los avances científicos, tecnológicos, se habla de extraterrestres, todo eso es ciencia ficción, y el realismo, que son características de una época histórica determinada. Por ejemplo, la Revolución Mexicana es una época histórica que marcó un antes y un después de la vida de los mexicanos. Entonces, hay muchos autores que escriben acerca de la Revolución Mexicana y se toma como realismo. ¿Por qué? Porque están plasmando la realidad de los sucesos, las características y describen detalladamente
los sucesos, las emociones y el ambiente para lograr una obra literaria. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahorita? Recuerden, por favor, si tienen alguna duda en lo que voy diciendo, párenme, mándenme mensajito o prendan su micrófono, pero no me dejen seguir si tienen dudas, por favor. Porque como es mucha información, yo me voy derecho y entonces no quiero que les quede ninguna duda. Ok, entonces dice, ¿qué necesito? Identificar características del movimiento de la obra, reconocer el sentido de la vida de los personajes de la obra. ¿Cuál es el sentido de la vida de Frankenstein? ¿Cuál es el sentido de la vida de la debutante? Ajá, ¿realmente tiene sentido de la vida? ¿O están completamente deprimidos y no saben y no tienen ni idea de para qué viven, de para qué están en esta tierra? Ajá. Tienen que crear presentaciones. ¿Cómo las van a entregar? Es muy importante. ¿Por qué? Porque te piden que leas la breve reseña, los capítulos de Frankenstein, y cuando leas, vayas anotando en una hoja tus primeras impresiones. Eso es muy importante para que logres sacar la actividad con precisión y súper bien. ¿Por qué? Porque todo lleva un proceso. Entonces, el primer proceso es que leas y que anotes en una hoja todas las impresiones. Ah, me dieron ganas de vomitar, me dio asco, estuvo padrísimo, me dieron ganas de llorar. Eh, esta actividad tiene un motivo muy importante que también va a ser retomado en las siguientes semanas. Ajá, ¿qué te causó leer la obra? ¿Qué te hizo pensar? ¿Qué te hizo sentir? Se te enchinó la piel, entonces puedes escribirse me enchinó la piel, sentí miedo, como lo leí cuando estaba lloviendo y cayendo truenos, me imaginé en el castillo de Víctor Frankenstein. Eh, Estoy viendo una serie de Netflix que tiene mucho que ver con la debutante, porque así tratan a las chavas, cosas así, ¿me explico? ¿Por qué van a notar todo eso? Porque después tienen que tomarlo en cuenta para las diapositivas. Entonces, van a notar las emociones, sentimientos y pensamientos que evocaron en ti las lecturas. Primero con Frankenstein y después lo mismo con la debutante. ¿Qué impresiones, qué emociones, qué sentimientos, qué sensaciones, qué pensamientos te evocaron esas lecturas? ¿Ok? Y de ahí van a hacer las presentaciones con diapositivas en PowerPoint o en Google. Tienen que poner su portada. Aquí ya la imaginación y toda la dedicación que ustedes le pongan ya es parte, sí, se toma en cuenta. Hay veces que le ponen música maravillosa que cuando estoy viendo los proyectos digo, ¡ay, qué interesante! ¿No? Y estoy leyendo lo de Frankenstein y los truenos y músicas y después pasan a una música diferente para la debutante. ¿Y por qué está padre? Porque seguramente ustedes para elegir esa música debieron de haber sentido algo para poder escoger esa música. ¿Sale? Entonces, hasta con eso es importante. ¿Qué te evoca la obra de tal manera que tú puedas escoger un tipo de música u otro tipo de música que ampare esos sentimientos, esas emociones que tuviste? ¿Ok? Luego, la primera impresión de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Retoma lo que escribiste del punto 3 de cómo lo realizaré. O sea, vas a retomar las impresiones y los sentimientos que tuviste y vas a representar con una o varias imágenes las emociones, sentimientos y pensamientos que evocaron en ti la lectura. ¿Ok? Tienes que acompañar esas imágenes con una breve descripción que no pase de 50 palabras, algo muy breve, pero que hable de tus impresiones. Entonces, ya sea que si la debutante te causa pánico, pues una imagen que evoque pánico. Alma, el detalle es que para poder poner todo lo que sentí es muy poco el espacio, no más de 50 palabras. Sí, Alma, es muy poco el espacio, pero por ejemplo, si hacemos una síntesis de lo que se siente, pues puedes escribir. Es una idea nada más. Amor, coma, odio, coma, pasión, coma, miedo, coma, desesperación, coma, asco, coma, me dieron ganas de vomitar. ¿Sí me explico? Algo más sintetizado para que si tienes muchos sentimientos o emociones, los puedas poner. ¿Sale? Después, hay que investigar el contexto de Mary Shelley. ¿Por qué escribió lo que escribió? ¿Cómo lo escribió? ¿De dónde surgió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Realmente Mary Shelley era una escritora
o nada más un día se le ocurrió escribir y se hizo famosa. Tengan en cuenta que Mary Shelley vivió en una época en la cual las mujeres no podían escribir y menos podían sacar a la venta un libro porque era penadísimo, siempre tenía que ser a nombre de un varón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Mary? Ajá. ¿De qué manera ella pudo escribir? ¿Quién la apoyó? ¿Quién estuvo detrás de ella para que pudieran editar su libro y darse a conocer? O sea, realmente Mary Shelley fue un parteaguas. Frankenstein es el antes, hay un mundo en la literatura antes y un mundo en la literatura después de Frankenstein. ¿Por qué? Ajá. La verdad es que es una lectura completa y absolutamente maravillosa porque te lleva a puntos que no te esperas. Además, tomemos en cuenta que en esas épocas, pues era muy penado, hasta la fecha es penado sacar cadáveres para jugarlos o para investigarlos. Sin embargo, sabemos que las escuelas de medicina tienen muy permitido, inclusive tienen hasta convenios para poder tener cadáveres para que los estudiantes de medicina puedan practicar. Pero en siglos anteriores era penadísimo tocar un cadáver, no podían abrirlo. Entonces, habían personas que pues eran muy curiosos y aún así efectivamente robaban cadáveres, ajá, y entonces experimentaban con ellos y abrían por curiosidad para ver cómo estábamos hechos por dentro. Gracias a todas esas investigaciones por abajito del agua, esas investigaciones que no se debieron de haber hecho según la gente de la época, según el reglamento de la época, pues empezaron a haber muchos avances en la ciencia. Inclusive, si ustedes leen alguna obra de la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor pueden identificar inclusive todos los avances de la ciencia que hubo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los alemanes, incluyendo farmacéuticas como Bayer, entre otras, pues sí practicaron con judíos, con gitanos. Recuerden que los judíos, gitanos, homosexuales, personas con discapacidad, gemelos, eran muy tomados por los alemanes para hacer experimentos. Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia de la medicina creció demasiado. Ajá. Entonces, ¿de qué forma creció la medicina y los avances científicos a raíz del libro Frankenstein de Mary Shelley? Es muy interesante y es muy, muy, muy padre. Inclusive hay un libro que habla precisamente de todos los avances tecnológicos y científicos que surgieron y los que se tomaron a raíz de haber escrito Frankenstein. Ajá. Inclusive en las primeras páginas de Frankenstein se habla que el personaje estudiaba a todas estas personas que creían en la vida después de la muerte, que creían en el brebaje para la juventud eterna, la piedra filosofal y el agua de la vida y todas esas cosas que en la época en la que está situado Frankenstein ya eran una burla, ya no se tomaban tanto en cuenta porque ya eran cosas del pasado, ya la medicina estaba avanzando, ¿ok? Entonces, todo eso es parte del contexto, chicos y chicas, no lo olviden. Tienen que identificar el movimiento literario que corresponde a la obra y seleccionar las dos frases que representan las características. Ya lo mencioné con la duda de alma. Por lo tanto, recuerden, tienen que hacer citación, tienen que citar de dónde sacaron la fuente de dónde sacaban la información. ¿Sale? Frankenstein y el sentido de la vida. Con base en lo que leíste, ¿cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein? ¿Qué espera de la vida? ¿Para qué vive? ¿Para qué está en la tierra? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su fin? ¿Para qué nació? Si hablamos de religión, ¿para qué lo mandó Dios? ¿O a qué ser supremo se debe Frankenstein? Si hablamos de filosofía, ¿a qué movimiento filosófico se refiere? Ajá, ese es el sentido de la vida. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces en esta vida?
¿Para qué naciste? Ese es el sentido de la vida. Ok. Igual, lo mismo que hicieron con Frankenstein lo van a hacer con la debutante. Van a ir leyendo, van a ir escribiendo las impresiones que les va dando la lectura, ¿sí? Posteriormente tienen que investigar el contexto de la autora, cuándo escribió la obra, por qué la escribió, cuántos años tenía, ella cómo vivía. Sabemos que fue exiliada de su país, a dónde se vino a México, refugiada, como muchas otras personas en esa época fueron refugiados por grandes personajes como Frida Kahlo, Diego Rivera, inclusive el presidente Lázaro Cárdenas tuvo en México muchos refugiados como Lenin, como Leonora Carrington, como un montón de artistas que hicieron al final una sociedad de artistas, ya fueran plásticos o fueran literatos, y todos eran una sociedad de filósofos, artistas, que se conocían entre todos y también se apoyaban entre todos. Marcela, tengo duda, en la diapositiva 10 se habla sobre la ficción y los mundos posibles, donde hay que escribir en un breve texto de 20 a 50 palabras sobre las dos obras. Mi pregunta es, si por las dos obras son entre 20 y 50 o cada una debe de llevar la extensión. Para allá voy, Marcela, para allá voy. ¿Ok? Si tomamos en cuenta que el punto 7, 8 y 9 es lo mismo que Frankenstein, que tienen que poner el movimiento literario al que corresponde y el sentido de la vida de la debutante, vámonos entonces con la 10, de la cual tiene duda Marcela, que ambas obras tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles. Identifícalos y represéntalos con una o varias imágenes en una diapositiva. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen. Sí, como dice que es importante que cada uno que se identifique bien a qué obra pertenece, si es en la misma diapositiva, aparte dice que en una, van a poner la imagen y entonces, sí, dice, puede usar la mitad de la diapositiva para una obra y la mitad para otra. Y acompañar tu diapositiva con una breve reflexión de entre 20 y 50 palabras sobre el papel de lo ficticio o la transformación o alteración de la realidad. Ok, Marcela, y para todos los que tienen duda, es de las dos obras, ¿sí? Aquí ya, como analizaron ya la ficción y mundos posibles de Frankenstein y de la debutante por separado, lo que tienen que hacer ahora entonces es unir las ideas, unir tu análisis y qué distinguiste de entre los mundos posibles y la ficción de ambas obras. ¿Tienen algo en común? ¿Tienen diferencias? ¿Se parece el mundo ficticio de una obra con la otra? ¿No se parecen? ¿Son diferentes? Eso es lo que tienen que escribir, o más bien describir. ¿Sí queda claro, Marcela? Y por supuesto, número 11, tienen que poner las fuentes de consulta. Aquí es donde, ya ven si está aquí lo del manual de citas y referencias. Les voy a compartir la pantalla. Recuerden que ya se nos va a acabar el tiempo, pero nos salimos y volvemos a entrar, ¿sale? Si me corta la transmisión, volvemos a entrar luego, si no yo les aviso y nos volvemos a conectar para seguir, ¿sale? Ahí les estoy compartiendo pantalla. Este es para que lo ubiquen. Actividad integradora 3, textos y mundos posibles. Están todas las indicaciones y hasta abajo donde dice fuentes de consulta. Dice manual de citas y referencias. Este es el bello y hermoso manual que tienen ustedes disponible para que lo puedan trabajar, lo vean cuando sea necesario. Me han preguntado si tienen que hacerlo en APA. No tienen que hacerlo en APA, lo tienen que hacer como les indica el manual, para que no tengan dudas, ¿sale? Y tienes que decorar tu presentación, coloca un fondo, elige un tema, si lo deseas coloca transiciones, que pase como un librito, que pase como una historia, que sea automático y entonces les digo, le meten música, le meten truenos. Una vez un alumno le puso así sangre como escurriendo, cómo lo logró, no sé, pero se veía bastante interesante y aterrador. Entonces, esa a imaginación de ustedes, ¿sale?
Recuerden guardar la presentación en una nube, aquí les menciona cómo guardar en la nube. Y súper importante, esto es bien importante, chicos y chicas, tienen que ver que su trabajo esté abierto, que no tenga candados, porque si no luego no lo puedo ver y es un drama. Y a veces soy muy buena onda y les aviso rapidísimo por mensaje, oye, no puedo ver tu mensaje, tu trabajo, y me lo mandan, ¿no? Pero no se debe de hacer, entonces ya me dijeron que ya no puedo hacerlo, entonces por favor tengan mucho cuidado con eso, revisen bien que sí esté correctamente el permiso para que yo lo pueda ver, ¿ok? Y dice opcionalmente que puedes cargar tu archivo en la plataforma si es que no pesa más de lo que acepta la plataforma, que son 20 megabytes. ¿Ok? Y ahí está la rúbrica, revisen bien la rúbrica para ver qué se está calificando. Recuerden, chicos y chicas, digan no al plagio. Ustedes tienen toda la capacidad y todo. Yo sé que tienen muchas cosas que hacer, que tienen hijos, que tienen trabajo, que tienen un montón de cosas que hacer, pero yo considero que si le dan un poquito de tiempo, pueden hacer cosas muy maravillosas y no necesitan recurrir a esas páginas horribles que en vez de ayudarlos les afectan, porque acuérdense que no es tan padre el copiar de los otros, sino tú ser consciente de lo que sabes y de lo que puedes llegar a ser, que repito, yo sé que tienen ustedes un montón de capacidades y tienen todo para hacer trabajos espectaculares. Y si se equivocan, no pasa nada, yo les corrijo la ortografía, yo les corrijo la redacción, si es necesario que los vea en un ratito, que nos conectemos en Zoom para ver problemas de redacción, problemas de ortografía, problemas que ustedes consideren que no pueden, que no han podido solucionar con el paso de los años, de verdad solicítenmelo y con mucho gusto les puedo dar un momento extra a cada uno de ustedes o a quien lo requiera para que podamos trabajar y realmente se lleven un aprendizaje de este módulo, que no nada más sea de pasar el módulo de español o de literatura, pero pues, híjole, no sé cómo acentuar o no sé cómo redactar o escribo en base en vez de con base y nunca se dieron cuenta y cometen errores de redundancia o de incongruencia, incoherencias, que se pueden trabajar. Entonces, de verdad estoy aquí para apoyarlos y cualquier cosa que necesiten, mándenme un mensaje y vemos la posibilidad de trabajar o que les mande materiales para que lo puedan lograr. Y les repito, se lleven realmente un aprendizaje, ¿vale? Entonces, eso es todo lo de Frankenstein y la debutante. Si quisiera pasar a al siguiente proyecto, porque en la clase del viernes sí me voy con un poquito más de ejemplos y más de aprendizaje para ustedes. También si hay temas que ustedes tengan duda, me pueden mandar un mensaje y yo veo la forma de preparar la clase para aclararles dudas. ¿Sale? Entonces, nos quedan casi 5 minutos, vamos a super aprovecharlos. Les voy a dejar de compartir para irnos con el siguiente texto. Con el siguiente texto, más bien con la siguiente actividad integradora. Que también está muy bonita. Esta es de mis preferidas porque cada módulo yo aprendo junto con ustedes. ¿Y qué aprendo? Aprendo todas las tradiciones o aprendo de más tradiciones que hay en nuestro México que yo no sabía. Entonces es sumamente interesante este proyecto. Ahí está, voy a empezar. Literatura y pluriculturalidad. Recordemos que México es un país que además sabemos que venimos de una mezcla impresionante entre los indígenas nativos de México con españoles, con chinos, con con africanos. En algún momento, después de la Segunda Guerra Mundial, vinieron muchos judíos a vivir a México. Ahorita con la guerra de Ucrania y de Rusia, resulta ser que en Baja California Sur y en Yucatán se están viniendo a vivir la gente que tiene las posibilidades económicas para comprar una casa
se están viniendo a refugiar a México y México siempre ha recibido a la gente con las manos abiertas. El único problema es que vemos mucho le llaman malinchismo, ¿no? Que preferimos a los extranjeros, a la gente indígena, a la gente que vino, que estuvo antes que nosotros. Entonces, México es un país que está sumamente integrado por diversas culturas, diversos pueblos, diversos países, inclusive de unos 4 años para acá, no sé si ustedes se acuerdan de cuando empezó toda esta problemática, pero más bien es una situación de migración por parte de los hondureños y de los nicaragüenses y salvadoreños, y así, y más que problema es una oportunidad para la gente. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos imaginar lo que tuvieron que pasar o lo que están pasando para tener que dejar la tierra que los vio nacer y venir a un país a buscar nuevas oportunidades, sabiendo que van a carecer de oportunidades al principio, van a pasar hambres, van a pasar problemáticas de discriminación. Se ha visto mucho la discriminación. El gobierno lo ve como una problemática porque si no pueden atender los problemas nacionales, pues imagínense, ¿no? Hay más problema para ellos, pero más que problema es una oportunidad para compartir también culturas, tradiciones, y es muy interesante platicar con extranjeros y más con la gente que viene de los países de Sudamérica, y es muy enriquecedor también para la pluriculturalidad de México, ¿sí? Eh, la verdad es que México, repito, da muchas oportunidades a mucha gente. Hace 15 días estaba escuchando que no sé cuántos estadounidenses viven de ilegales en México. ¿Y quién les hace algo? Pues nadie les hace nada, nadie les dice nada, a diferencia de nosotros, ¿no? De cómo nos tratan cuando queremos pasar al otro lado y nos insultan y nos dicen cosas y sobajan a los mexicanos como si fuéramos personas que no valemos. Entonces, la pluriculturalidad, la tolerancia, precisamente habla de eso, de respetar las tradiciones y costumbres, formas de vida, pensamientos de la gente que viene de otros países o de otros estados, hablando de la Ciudad de México, ¿no? Que pasa lo mismo. Viene gente de otros estados y mucha gente los mal mira como que, ay, pues es que viene de pueblo. Pues sí, viene de pueblo, pero eso no significa que no valgan o que no tengan la capacidad para hacer algo grande, ¿estamos de acuerdo? Entonces, sí léanse todo el material que viene acerca de la pluriculturalidad, de la tolerancia, de las culturas, porque es toda una riqueza que caracteriza a nuestro país, ¿ok? Entonces, esto se va a cortar, nos volvemos a conectar, ¿sale? Ya queda menos de un minuto. Vamos a volvernos a conectar para seguir hablando de